En el siguiente vamos a clasificar a las cuentas significativas y vamos a determinar si tenemos una aseveración correcta. Las aseveraciones son los objetivos de auditoría. Tenemos diferentes tipos de objetivos de auditoría, como ya habíamos visto antes. Cada cuenta va a determinar un tipo de objetivo. Por ejemplo, la cuenta de bancos. En este caso, vamos a probar o tenemos como objetivo probar la integridad de la cuenta de bancos, la existencia y la propiedad. La integridad significa que vamos a corroborar que todas las operaciones que se están realizando están registradas en esa cuenta, que no haya nada por fuera de ella. Es decir, que ningún fondo donado no esté o ningún desembolso no haya sido realizado o no esté depositado en el banco. ¿Ya? Es decir, vamos a probar que ninguna actividad que tenga relación o que pueda tener relación con esa cuenta no esté registrada. La integridad habla sobre que nosotros como auditores vamos a corroborar que esa cuenta corresponda a todas las operaciones que estén relacionadas con ella. ¿Sí? Luego tenemos la existencia. La existencia, como su mismo nombre indica, es probar que existe esa cuenta, que realmente existe, que esa cuenta es real, que no simple y llanamente es un movimiento o es un saldo que no se puede probar. Y luego tenemos la propiedad. La propiedad básicamente es el corroborar que esa cuenta es un derecho o una obligación. Es decir, en el caso del banco, que esa cuenta es nuestro derecho, que está a nuestro nombre, que nosotros lo usamos y que no está a nombre ni tampoco está bajo el mando de otra entidad. ¿Sí? Generalmente el tema de la integridad no se comprueba en el tema de bancos. ¿Por qué? Porque en el tema de bancos lo que más queremos verificar es el tema de la existencia y de la propiedad, no así el de la integridad. La integridad tiene más relación con el tema de ventas. ¿Por qué en ventas? Porque en ventas siempre va a existir o va a tener la susceptibilidad si es íntegra o no. ¿Por qué? Por la naturaleza de las operaciones en nuestro país. Por una relación de evitar o de minimizar el tema impositivo, se hace una contabilización y un registro menor de las ventas, cosa que no es dable en otros países. Se dan cuenta que lo que se refiere cuando queremos probar la integridad es que todo lo que deba estar registrado esté registrado. Y en el banco, en el caso de una ONG, sí se tiene que tener ese cuidado, cosa que en otro tipo de entidades no. Porque en teoría todo lo que está en el banco va a estar en el banco, no puede estar en otro lado. Cosa que en una ONG, en un fondo de financiamiento es un poco más complicado. ¿Sí? Ya. Vamos a continuar con el análisis después del receso. Vamos a tener un receso de 10 minutos. Vamos a volver a las 9 menos 20 y vamos a terminar de hacer este papel y vamos a entrar luego a la maternidad. Yo creo que vamos a poder acabar todos estos papeles del 2 y ya vamos a empezar a que ustedes los realicen. ¿Sí? Ya. Entonces acá vamos a poner los diferentes objetivos de auditoría, como les estaba explicando, y ya tenemos en claro los tres primeros. ¿A qué se refiere la exactitud? Bueno, la exactitud básicamente va a ser si un importe está registrado por el total o de la manera exacta tal cual debería ser. Generalmente esto se va a aplicar para tipos de cambio y para algunos tipos de recálculo. Solamente que en el recálculo también se va a validar la evaluación, no solamente la exactitud. Es decir, que la exactitud es nuestra necesidad o nuestro objetivo de probar que sea el importe correcto, básicamente. ¿Sí? La integridad, recordemos, la integridad, que todo lo que tenga relación o que tenga que estar registrado en esa cuenta lo esté. La existencia, que esa cuenta o ese respaldo de la cuenta exista, que sea real. La propiedad,
que ese derecho o esa obligación sea realmente lo que dice, un derecho o una obligación. Un derecho cuando es un activo, nos tienen que pagar, y una obligación cuando es un pasivo que tenemos que pagar. La exactitud, que sea exactamente el importe que se nos está eh, poniendo. La existencia y propiedad ya hemos explicado. La ocurrencia, que corresponda a la fecha en que debe ser, o básicamente está relacionada con el corte. Es decir, que lo que corresponde a la gestión anterior esté registrado en la gestión anterior, lo que corresponde a este periodo corresponda a este periodo, y lo que corresponde al periodo posterior no esté registrado en este periodo. Es decir, que no existan ni operaciones que sean anteriores a nuestro corte, ni operaciones que sean posteriores al corte. ¿Sí? Nosotros tenemos que probar que estas operaciones que están dentro de esta cuenta correspondan a nuestro periodo de revisión. Y va a haber también el tema de la evaluación y la presentación y revelación. La evaluación va a ser el tema de darle un valor o darle una, o mejor explicado, la evaluación se va a referir a que esté debidamente realizada una estimación contable. Por ejemplo, que esté bien realizada la depreciación, que esté bien el cálculo de la previsión para incobrabilidad, que esté correcto el cálculo de los beneficios sociales, es decir, que esté bien valuado. También se va a referir al tema de los inventarios. ¿Por qué los inventarios? Porque los inventarios, recordemos, según la norma internacional número 2, tiene que ser costo mercado el menor. A ese importe tiene que estar valuado. Ahí tenemos que probar igual si está debidamente o está reflejando el valor apropiado de la cuenta. Costo mercado el menor. Finalmente, la presentación y la revelación se va a referir al respecto de si esa cuenta está debidamente reflejada, es decir, todo lo que tenga que estar presentado esté presentado y esté debidamente revelado. Por ejemplo, en el caso de bancos, el tema de cartera tiene un informe especial sobre la concentración de la cartera. Tiene que estar debidamente revelado, presentado. ¿Qué tal en el caso de las ONGs? Las ONGs tienen que haber una distinción entre fondos que son para socias, fondos fijos, como lo habíamos llamado en el caso anterior, que van a ser para cumplir con el objetivo del proyecto. Y por otra parte, tenemos que tener en claro cuánto corresponde a nosotros y cuánto le corresponde al financiador. Y eso, ese importe, tiene que estar debidamente presentado. Es decir, la presentación y revelación va a estar en relación a el tipo de entidad y cómo está presentado, estructurado el estado financiero en términos generales, y cuáles de esas cuentas están debidamente o no están debidamente reveladas. Hay cuentas que por su naturaleza tienen que estar reveladas y hay otras cuentas que no. Ahora, vamos a esta parte. Tipo de transacción. Son tres tipos de transacción: rutinario, no rutinario y estimación contable. Las operaciones rutinarias corresponden a aquellas cuentas que por el negocio, por el tipo de negocio, siempre van a estar en movimiento. Por ejemplo, bancos en general siempre es rutinario, porque siempre vamos a mover bancos. Esta de las retenciones por pagar o las cuentas impositivas en general también son rutinarias. ¿Me podrían decir por qué las cuentas de impuestos son rutinarias? ¿O por qué creen ustedes que una cuenta de impuestos debería ser rutinaria en la mayoría de los casos? A ver. A ver. Maura, Nina Bautista, ¿por qué crees que las cuentas de impuestos generalmente son rutinarias? Maura, perdón, Alicia, no lo escuché bien, estaba caminando. No se preocupe. ¿Por qué cree usted que en general las cuentas de impuestos deberían ser rutinarias?
Y recordemos, las transacciones rutinarias son las que siempre se dan, las que siempre ocurren por el giro del negocio. Las no rutinarias son aquellas que son de manera excepcional o de manera esporádica. Y las estimaciones contables son cálculos, son estimaciones. Generalmente, los impuestos son en cuentas rutinarias. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque cada mes una empresa debe pagar los impuestos, por eso. Sí, está bien, está bien. Generalmente, cualquier tipo de entidad, por su naturaleza, porque está buscando el lucro, va a realizar la declaración y el pago impositivo cada mes. Está bien, no se preocupe, Maura. ¿Por qué creen que en este caso, sí, no se preocupe, puede nomás conectarlo, su audio? ¿Por qué creen que en este caso estas retenciones de impuestos por pagar se encuentran como no rutinarias en esta entidad? Blanca Nina, ¿me podría decir por qué? Blanca Nina, Jessica Tarki, cualquiera de ustedes, ¿por qué cree que en el caso de esta ONG, las retenciones que son una cuenta impositiva está como no rutinaria? ¿Cuál creen que sea la razón? A ver, Pamela Adriana, Dice tal vez porque es una ONG. ya, está bien. A ver, las ONGs en general pueden solicitar la exención tributaria. La exención tributaria que les permite no tener la obligación ni de declarar el 200 y el 400 y de solamente emitir o enviar el tema del libro de compras y ventas. Entonces, en general, no tienen cargas tributarias directas que declarar, ¿sí? En este caso, las retenciones no son cargas directas que pagar. Las retenciones son para agentes de retención. Y los agentes de retención, en el caso de cualquier entidad, no se producen de manera rutinaria en general. ¿Por qué? Porque se asume que en el mercado formal, que es en el que deberíamos comprar todos, nos dan factura y la factura en el caso de una ONG no le sirve. Por eso es que es no rutinaria. Porque en el caso de las ONGs con exenciones, sí les sirve para respaldar, pero no va a generar una cuenta contable como tal. Sin embargo, cuando aparecen las retenciones, que debería ser de manera excepcional, se convierte en no rutinaria, porque no es normal, no es lo habitual generar esa carga impositiva por retenciones. No debería. Deberíamos tratar de evitar eso, porque una ONG tiene que hacer descargos de todos los gastos que realiza y el mejor descargo siempre va a ser una factura. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Entendemos por qué en este caso en particular es no rutinario? En el caso de las retenciones para esta ONG. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? No está claro. Ya. Ahora, con respecto a la estimación contable es para, como su nombre indica, procedimientos de estimación de una cuenta. La más común de las estimaciones contables es la depreciación acumulada de muebles y enseres, o mejor dicho, la depreciación acumulada de activo fijo y la depreciación del activo fijo, es decir, tanto en el gasto como en el activo como reguladora, esa es una estimación contable. ¿Qué otras cuentas de estimación contable ustedes conocen? ¿O cuáles creen que sean ustedes estimaciones contables?
Estimados, estimadas, ¿cuáles creen que sean estimaciones contables? La voy a preguntarles, a ver. Ah, José Luis Álvarez, no, José Miguel Álvarez. Sí, buen día. Buenos días. Tal vez podría ser el tipo de cambio. Moneda extranjera. Casi, casi, casi. Sería las diferencias de cambio, específicamente. Muy bien. Un tipo de estimación. Muy bien. Luego, a ver, Jessica Tarki, ¿qué otra estimación contable conoce? Jessica Tarki Escobar. Jessica, Jocelyn Sheila, Jocelyn Sheila, buenos días. A ver, Luz Estela Tarki, Melinda, Sí, Lina, buen día. buenos días. ¿Pueden ser cuentas por cobrar? No específicamente cuentas por cobrar. Dentro de cuentas por cobrar, ¿qué hay? Que puede ser una estimación contable. Hay una cuenta reguladora, ¿verdad? De cuentas por cobrar, cuando no nos pagan. ¿Qué se llama esa cuenta? Ya, primero tenemos cuentas por cobrar. Cuando no nos pagan, ¿en qué se convierten esas cuentas por cobrar? Cuentas incobrables. Ya, perfecto. ¿Qué cuenta regula las cuentas incobrables? Por ley, nosotros no podemos mantener una cuenta incobrable sin ningún procedimiento de, sin ningún procedimiento de regulación de esa cuenta incobrable. Le llamamos a llamar previsión para cuentas incobrables, ¿sí? O si quieren castigo para cuentas incobrables, como prefieran. La terminología no es tan importante porque está en función del plan de cuentas que cada uno maneje. Esa estimación, ese castigo, esa previsión es una estimación, ¿sí? Porque ustedes no saben si eso realmente va a ser, no va a ser, va a ser incobrable. Puede que lo paguen, pero después de unos años puede pasar, no es que no. Luego, a ver, ¿qué otra estimación contable conoce? Dice, los sueldos y salarios vendrían siendo como estimaciones. No, 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 porque son exactos. Pero sí hay una cuenta relacionada con beneficios sociales que sí es una estimación. ¿Cuál sería? ¿Beneficios a los empleados de corto plazo? No, esos igual son cálculos exactos, porque eso le pagas a la AFP. ¿Aguinaldo sí? Estamos cerca. El aguinaldo sí o sí igual se paga una vez al año. ¿No ve? ¿Qué otra cuenta más se genera? Hay otra igualita que el aguinaldo que se genera cuando hacemos el cálculo de beneficios sociales. Cuando, no, aparte de las FPs, hay uno igualito que el aguinaldo, que es igualito hasta en el cálculo, pero que no es el aguinaldo y que no se paga una vez al año en general. ¿Cómo se llama esa cuenta? Aguinaldo. Las previsiones. ¿Cómo? Las previsiones. Ya, pero ¿previsión para qué? Para indemnización. Exacto, exacto, exacto. La previsión para la indemnización sí es una estimación contable. El aguinaldo a veces también lo es, pero más que todo la previsión para indemnizaciones. ¿Por qué? Porque la previsión para indemnizaciones es calcular o registrar un año
un sueldo por cada año que corre del empleado para cuando se quiera retirar. Pero recordemos que en el caso del finiquito, cuando se realiza el finiquito de una persona, no se le calcula o no se establece simplemente en función del cálculo que se ha hecho o lo que se le ha retenido o lo que se ha calculado, previsionado cada año. Puede que sea más, puede que sea menos, ¿verdad? Por eso es una estimación. Las estimaciones son cálculos aproximados de algo que no estamos o bien con la certeza de que se va a cobrar o no, y que estamos estimando. La depreciación es una estimación, porque por ley nos dice que tenemos que depreciar en línea recta. Y no significa que esto signifique que al final de esa línea recta esa maquinaria ya no va a funcionar o que va a durar lo que nos dice la estimación contable. Por eso es una estimación contable. Entonces, rutinarias, las que ocurren normalmente con el giro de la entidad, no rutinarias, las que suceden o esporádicamente o excepcionalmente, y las estimaciones contables, que son cálculos para determinar un importe. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Vamos a la valoración preliminar del riesgo. Estamos calculando el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de error material. Un segundito. Un momentito, un momentito. Ya, perfecto. Un cachito aquí. Así, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos el riesgo de inherente. El riesgo inherente se va a definir como la posibilidad, es el riesgo con el que nace una cuenta. Es decir, es el riesgo con el que naturalmente esa cuenta nace. Por ejemplo, si hablamos de nosotros, ¿con qué riesgo creen que nacemos? ¿O cuál es en términos generales, por ejemplo, cuando ustedes se despiertan y se levantan, ¿cuál es el primer riesgo que corre? Al levantarse, solo al levantarse de su cama. Recordemos que el riesgo es la posibilidad de que un hecho negativo suceda, digamos, algo de que pueda suceder, la posibilidad de que suceda un accidente, si quiere, ¿ya? O que sea una cuestión riesgosa. Cuando ustedes se levantan de la cama, ¿qué es el primer riesgo que pueden tener? Mm. Chicos, hola. A ver, díganme, ¿cuál es el riesgo inherente que tienen cuando ustedes se levantan de la cama? ¿Qué puede pasar? Volverse a dormir, dice. No, bueno, sí es un riesgo, pero no me refería a ese precisamente. Ya, digamos, se levantan de la cama, exacto, caerse, ese es un riesgo, ¿verdad? Entonces, ahora, para evitar ese riesgo, ¿qué hacen? Tratan de que primero tengan un piso estable, que no sea resbaladizo, o si no tienen una alfombra, y se ponen unas pantuflas, unos zapatos o algo que les va a dar una mejor fuerza de tracción, ¿verdad? Para evitar que se puedan caer. No significa que no van a caerse, pero van a minimizar ese riesgo con un control, ¿entienden? El riesgo inherente es que ustedes se caigan. El riesgo de control es que falle la alfombra, falle el zapato, que ustedes se tropiecen con su mismo zapato, puede ser una falla del control,
porque el control va a ser aquello que va a evitar que suceda ese riesgo, ¿sí? Entonces, el riesgo inherente es el riesgo con el que una cuenta nace. Por ejemplo, para el tema de bancos, el riesgo inherente siempre va a ser significativo, es decir, va a ser alto, ¿sí? ¿Por qué va a ser alto? Porque la cuenta bancaria siempre puede ser tendenciosa a que sea mal usada. ¿Me dejo entender? Significa que la persona que está manejando esta cuenta pueda hacer un uso inapropiado de la misma. Siempre va a haber ese riesgo. Siempre, siempre va a ser alto. Por eso es que la cuenta de bancos en general va a ser alta. Lo mismo va a suceder con el tema de impuestos, pero no porque sea riesgoso que se equivoquen a la declaración, sino porque la cuenta en sí misma es de alto riesgo, tiene un riesgo inherente alto, ya sea por su naturaleza o por el importe que tenga. Generalmente, pero estamos hablando con riesgo inherente de la naturaleza de la cuenta. ¿Qué tan importante, qué tan significativo es su riesgo? ¿Estamos claros al respecto de qué es el riesgo inherente? ¿Entendemos qué es el riesgo inherente? Sí, no sé. Sí, dice. Ya. Vamos ahora al riesgo de control. El riesgo de control es que el control, que las medidas fallen. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Para no caernos, ponemos una alfombra, ponemos algo que evite que la tracción del suelo sea demasiado, no exista fricción y que nos podamos caer, pero puede que falle. Entonces, nosotros vamos a determinar qué tan alto o qué tan bajo es la probabilidad de que falle. Si tenemos una buena alfombra que es nueva, que tiene una buena goma que evita que se mueva, entonces el riesgo de control es bueno, por lo tanto es bajo que suceda ese accidente, ¿ya? En el caso del banco, de esta cuenta, en esta entidad, el riesgo de control es bajo porque los controles son bien eficientes. Existe un correcto manejo de las cuentas bancarias, se hace una conciliación de las mismas y se maneja solamente con dos firmas para la autorización de firma de cheques y los cheques en sí mismos. Entonces, todo eso va a minimizar el riesgo. Es decir, estamos minimizando ese riesgo inherente alto con el que nace. Y el riesgo de error material va a ser una combinación de ambos. Si el riesgo inherente es alto y el riesgo de control es bajo, generalmente quien va a determinar si es bajo o alto va a ser el riesgo de control. En este caso, yo estoy determinando que el riesgo de error material, el riesgo de que exista un error significativo dentro de los estados financieros que pueda significar un cambio en mi opinión, es bajo, cosa que no sucede en aquí abajo. Si ustedes ven acá en la cuenta de retenciones, el riesgo de control es moderado. Por lo tanto, mi riesgo de error material es moderado, mientras que mi riesgo inherente es alto. Por ejemplo, si tenemos un riesgo inherente bajo o moderado, generalmente es moderado alto, nunca es moderado bajo, es decir, siempre va a ser o rojo o amarillo, ¿no? En general no va a ser verde, pero digamos que es verde y el riesgo de control es alto, entonces el riesgo de error material va a ser alto, porque si no hay controles, aun si la cuenta no es muy riesgosa, puede ocurrir un fallo porque no se está controlando. Es por eso que el riesgo de control es tan importante, porque el control va a determinar si sí o si no puede ocurrir un error. ¿Sí? ¿Me dejo entender al tema de los controles? Dice, ¿podrías repetir? El riesgo de control va a ser muy importante porque es el control el que va a evitar si vamos a cometer o no un error. Es decir, entre más controles haya, menos riesgo de error existe.
Entre menos controles haya, más alto es el riesgo de que ocurra un error. Por ejemplo, si nosotros, digamos, en aquí en Bolivia, en La Paz, digamos concretamente, eh, no llevamos paraguas, digamos, en época de lluvia. A veces saben que en época de lluvia llueve y no llueve. A veces el riesgo inherente es medio, moderado, porque en realidad no sabemos cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Entonces, no llevamos el paraguas porque no queremos, por cualquier razón. Entonces, no hay un control, va a ser rojo, digamos, ¿no? En ese ejemplo. Puede que el riesgo inherente sea bajo, digamos en esta época. El riesgo de que llueva es bajo, no, tal vez no llueva. Pero, ¿qué pasa si llueve? Es decir, y si en el caso hipotético que lloviera, nosotros nos mojaríamos, ¿verdad? Entonces, de repente, esto que era un riesgo bajo, inherente bajo, con la falta de control, se ha convertido en un riesgo de error material alto. ¿Por qué? Porque si llueve nos vamos a mojar. Lo mismo pasa con los controles. Puede que el riesgo inherente sea bajo, pero si no hay ningún control que evite que suceda un error, el riesgo de error material se va a convertir en alto, porque no hay nada que evite que suceda esa mala estimación, esa mala contabilización, ese mal uso de recursos. Ahora sí estamos claros con el riesgo de control y el riesgo de error material. Ya, perfecto. ¿Ya? De esta manera. Ahora vamos al enfoque. El enfoque va a estar determinado en función de lo que hemos realizado como análisis de riesgo. Las pruebas de control se realizan cuando nosotros tenemos confianza en los controles. Las pruebas analíticas se realizan en general para todas las cuentas que son grandes y en las empresas que tienen tal distribución de cuentas que no es posible analizarlas con un checklist ni hacer pruebas de detalle. Entonces se prefiere hacer una prueba analítica, ya sea por tendencias, por ratios o por otro tipo de análisis que nos permita determinar si se está manejando bien o no la contabilidad en esa entidad. Y las pruebas de detalle se dan cuando no confiamos en el control interno y nuestro riesgo de error material es alto. Es decir, cuando nosotros no confiamos en el control interno y el riesgo inherente es o moderado o significativo. Y entonces vamos a revisar de manera detallosa, minuciosa las cuentas. Las pruebas de control, cuando tenemos confianza en los controles y el riesgo de control es bajo. Las pruebas analíticas en general se da para todas las cuentas y sobre todo cuando la dispersión, el gran número o volumen de información no nos permite hacer pruebas ni de control ni de detalle. Y las pruebas de detalle cuando no confiamos en los controles y tenemos un riesgo de error material alto. ¿Sí? Conforme vayan haciendo su trabajo, vamos a ir viendo eso, no se van a preocupar. Vamos a determinar eso por cada una de sus entidades. Luego tenemos la determinación de los factores del REM. Lo que ya hemos dicho, digamos, de manera genérica aquí adentro, lo vamos a explicar en acá. Y finalmente está la columna del riesgo de fraude. La columna del riesgo de fraude, básicamente, es la posibilidad de que en esa cuenta se cometa fraude. No significa que nos hagan fraude con esa cuenta, sino que esa cuenta sea susceptible al fraude. El dinero, bancos, en general disponible, siempre va a ser susceptible a fraude. ¿Por qué? Porque su riesgo es o que la persona que maneje la cuenta bancaria emita cheques por gastos fantasma, que la cuenta sufra por variaciones en el tipo de cambio si es en moneda extranjera y la persona que realiza los registros cambia los tipos de cambio y se queda con los saldos o con los importes de la diferencia, cuando no había diferencia. Digamos. ¿Me dejo entender? El riesgo de fraude es la posibilidad de que una cuenta sea susceptible a una operación fraudulenta. No que la misma operación sea fraudulenta, sino que sea susceptible a que se realice fraude con ella. ¿Estamos claros con respecto a ese concepto? ¿Sí o no? Ya. Lo dejaremos hasta aquí por hoy, o sea, hasta aquí vamos a trabajar con ustedes dentro de sus grupos y el próximo sábado vamos a acabar con el 2.5. Uno más les voy a explicar, me falta el 2.3, ese sí es importante que lo entendamos porque con ese vamos a trabajar
para sacar el riesgo de control. ¿Cómo analizamos el riesgo de control? Mediante cuestionarios de control interno. Aquí está. Ya. Acá van a... Este cuestionario generalmente lo responde la persona que es el contacto de la empresa, es decir, lo responde la entidad y responde cada una de estas preguntas en función de si cumple o no cumple y si corresponde un comentario. Una vez que acaben de responder, se despliega esto y nosotros vemos el resumen, ¿ya? Básicamente vamos a tomar como punto pivote el sí y tenemos rangos. Si es los sí, si las respuestas positivas son mayores al 75%, el control es bueno. Si está entre 50 y 75 es regular y si es menos del 50% es malo, ¿sí? Entonces, en el caso de las ONGs tienen estas preguntas para responder, ¿sí? Y lo responden los dueños de la entidad, ¿sí? Esto lo van a responder por cada grupo. Les voy a pasar para cada grupo un tipo de cuestionario. Ahora vamos a guardar esto. Acá. Un segundito. Perfecto. Acá vamos a guardarlo. Y luego lo voy a subir esto también al archivo de los papeles de trabajo. ¿Ok?